Bienvenido a nuestro podcast de Iglesia Terra Viva con nuestro pastor general David Silgi. Esperamos que este mensaje sea de mucha edificación para tu vida. El domingo pasado nos quedamos a medias, no pudimos terminar, realmente estamos clausurando esta serie hermosa del Espíritu Santo y este domingo queremos clausurarlo. No teníamos tampoco, no habíamos tomado en cuenta que este domingo, que ya teníamos la confirmación de nuestros amigos de Kemuel Music, ¿verdad?, íbamos a clausurar la serie. Pero mire cómo son las cosas, porque mis amigos de Kemuel Music no sabían que el Espíritu Santo, la eternidad del cielo dentro de ti, que es la parte con la que íbamos a clausurar, es el tema principal de esta mañana. Y si usted examina un poquito lo que hemos estado adorando y cantando, hemos estado cantando de la eternidad y del poder del cielo que reside acá en la tierra, por medio de una alegría, por medio de fiesta en el desierto, por medio de la alabanza, por medio de la oración, por medio de la declaración que nuestro Padre nuestro que está en los cielos, santo y eterno es, anhelando que el reino de los cielos se manifieste aquí en la tierra. Porque es importante para usted y para mí que el reino de los cielos se manifieste acá en la tierra. Pues es muy importante, porque usted recordará en el libro de Juan, cuando Juan el Bautista tomó a Jesucristo y lo bautizó, que el cielo se abre y la manifestación del Espíritu Santo en ese momento desciende como una paloma. Esa fue la manifestación del Espíritu Santo, la parte morfológica, el cuerpo que utilizó el Espíritu Santo para manifestarse en ese momento fue como una paloma. Usted recordará que el Espíritu Santo de Dios descendió sobre el Mesías y que la palabra de Dios Padre fue: he aquí mi Hijo en quien yo tengo complacencia. Entonces, para este punto, el verdadero ministerio de Jesucristo había arrancado. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo descendió sobre él. En ese momento el Espíritu Santo faculta a Jesucristo para que reciba el poder del cielo mismo. Y si de algo estoy convencido, es que todo aquello que nace en el cielo y se manifiesta en la tierra, recibe en la tierra el poder. ¿De dónde? Del cielo mismo. A veces nos pasa que somos unas gallinas y estamos como gallinas picoteando el presente. Ay, no tengo carro, no tengo trabajo. Pero Dios quiere que tú alces tu mirada como un águila y que recibas del cielo lo que Él desea darte. Por eso la oración de Jabes no fue: Señor, bendíceme por favor, yo quiero que tú me bendigas. La oración de Jabes fue: si me dieras tu bendición, porque él ya había entendido por revelación que no hay mayor bendición que la que está almacenada con tu nombre y con tu apellido allá en los cielos, que está por desatarse acá en la tierra. Pero ¿por qué no se desata? Porque Jesucristo mismo lo dijo: es que ustedes oran mal, es que no saben pedir. Les cuesta velar una hora y encima de que no saben velar, no saben orar, piden mal. Porque tú y yo pedimos para nuestra voluntad, y en esta guerra de voluntades una de las dos tiene que ceder. Mi pregunta es: ¿qué voluntad vas a permitir que hoy ceda? Esa es la pregunta del millón. Gracias, mi amor. No he empezado todavía, pero ahí vamos. Mi amado Yoshi, ¿tenemos confirmación hoy? Sí. Ay, qué alegría. Mire, tengo una buena noticia que contarle. Hoy estamos inaugurando un par de cosas. La primera es que somos una iglesia que no se ha autofinanciado tampoco con los recursos de mi esposa, de mi persona. No ha sido que, ay, es que ustedes porque son empresarios, ustedes tiran billete. No, Señor. El Espíritu Santo nos dijo: confíen en mí, usted no se meta en mi obra. No me meto. Y como decidí no meterme, ni tampoco mi esposa, el Señor ha traído tanta provisión que nos dio una hermosa consola que el domingo pasado no teníamos. Y no lo teníamos. Pero ¿por qué el Señor dijo: yo les voy a dar una consola? Porque nuestra confianza está en el Señor. Ojo con esto, porque vamos a hablar del Ruá Elohim de Dios. Diga conmigo: Ruá Elohim. Vamos a ver, pusimos fuerte el cafecito, Laurita. Qué belleza. Diga conmigo aquí al lado derecho: Ruá. Y por acá diga Elohim. Hoy vamos a hablar del Espíritu de Dios, Ruá Elohim. Vamos a hablar particularmente de este tema. Nos compete hablar del Ruá Elohim. Y antes de hablar del Ruá Elohim, quiero platicarle un par de cosas, un par de actualizaciones. Mi esposa me dice: amor, pero no me divague.
Está bien, regrese. Perfecto, mi amor, le haré caso. Ahora regreso y le platico un poquito lo que yo estaba mencionando aquí a mi mano derecha. Esta consola, el Señor la mandó porque nosotros desde el día cero, desde el primer servicio, usted recordará que le permitimos al Espíritu Santo que nos diera el privilegio de honrarle a Él. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, los primeros miembros de la iglesia firmaron el acta de constitución de esta iglesia y también dimos ingreso a toda la papelería en gobernación. Desde el primer servicio dijimos: lo vamos a hacer bien, porque estamos convencidos que al César le daremos lo que es del César, pero a Dios le damos lo que es de Dios. Entonces no somos una iglesia que evade. Estamos esperando que ya nos den la resolución final. La semana pasada tuvimos una conversación con la licenciada que nos lleva el proceso. Me dice: pastor, viento en popa, todo va súper bien, cero observaciones. Yes, ya casi vamos a salir. Así que el día de mañana, cuando usted sea movido por el Espíritu Santo a sembrar en esta casa, usted recibirá un comprobante de donación, si eso es lo que a usted le interesa. Pero regresando al punto, decidimos inscribirnos, decidimos hacerlo bien. El Señor manda provisión y tenemos ya el dinero hasta del próximo mes del local. Pues vaya, porque estamos convencidos que solo el Espíritu Santo es el que mueve los corazones, que el púlpito no es una tiradera para: mire usted, ¿por qué no llevo? A ver, Reinita, que es nuestra directora de servidores, a ver, mire, muéstreme el reporte, quiero ver. No, yo descanso en el Espíritu Santo porque la iglesia primitiva así lo hizo. Fue movida por el Espíritu, en donde la gente decía: aquí está la escritura de mi casa. Si alguien quiere dar su casa, gloria a Dios. Pero regreso entonces al punto de hacer las cosas bien delante del Señor. No hay nada más hermoso que hacer las cosas bien. Y le preguntaba a Yoshito que si hoy sí confirmación final, porque sepa usted que si su preocupación es que: ay, pastor, mire, es que la prédica me encantó y Dios habló tanto, y sabe que de lo único que me acuerdo la semana pasada es que usted agarró al hermano a que caminara a espalda de la tablet, y eso fue bien bonito, porque yo me acuerdo que eso significa no darle la espalda al Espíritu Santo. Y otro hermano: ay, estuvo fantástico. Y yo me acordé: ¿y de qué predicaron? Del globo, sí, de un globo predicaron. Entonces, la buena noticia es que es tanto contenido y es tanta información que el Espíritu Santo suelta, que a partir de este día, aleluya, todas nuestras predicaciones estarán próximamente en nuestro canal de Spotify, porque ya tenemos interfase para grabar los mensajes. Todavía no hay en vivos, pero sí subiremos la prédica también a YouTube Music. Así que esta iglesia tendrá canal para que usted siga alimentándose, porque sabe, yo le quiero comentar algo. No es cuestión: ay, puchica, el pastor David, viera cuántas cosas dispara ahí en el púlpito. ¿Sabe? No es cuestión de que yo tenga la capacidad de soltar algo para su vida. Mi único trabajo es lo que usted vio acá: estar de rodillas y humillado delante de la presencia del Espíritu Santo, para que entonces Él traiga un fruto fresco y que usted pueda comer fruta fresca cuando venga acá al púlpito, cuando venga acá a la iglesia, cuando venga y pase a este altar y a este púlpito a ser ministrado. Mi responsabilidad solamente es alinearme para que la carta de fe, de revelación, de convicción, una carta celestial, sea entregada acá en la tierra, para que si usted lo cree y la active por medio de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y todo aquel que en Él crea debe de acercarle que le hay, pues Él es galardonador de los que así le buscan. El galardón de la activación de esa carta y de esa promesa es tu capacidad para creerle a Él, aún en medio de la tormenta, aún en medio del gigante, aún en medio de las cosas que tú no ves. Pero mire, me está comiendo el tiempo. Ruá Elohim. Vamos a hablar rápidamente del Ruá Elohim. En el Antiguo Testamento, la palabra Espíritu Santo como tal no la podemos encontrar. No existe, de hecho, ninguna evidencia que nos hable en el Antiguo Testamento del nombre completo del Espíritu Santo de Dios. Se conocía como el Espíritu de Dios, o se le conocía como el Ruá de Elohim. Entonces, cuando vemos la definición en su contexto completo del hebreo, entendemos que es un aliento, que es un viento. El Espíritu que se identificó como el Espíritu de Dios o el Espíritu del Señor. Elohim, el Señor; Ruá, su aliento. Ruá Elohim, el Espíritu de Dios, el aliento de Dios, estuvo presente en la creación. Yo quiero que active su fe y que también encienda su Biblia, que la abra o que la destape de su celular, y que por favor me ayude a encontrar el libro de Job, capítulo 26, versículo 13.
Job 26:13. Ruá Elohim, el Espíritu de Dios, estuvo presente en la creación. El Espíritu Santo, sabe, para mí es un ser tan divertido, es un personaje que tiene humor, tiene creatividad, es increíble y es impresionante. Dice la palabra del Señor en Job 26:13: su espíritu adornó los cielos. Ruá Elohim adornó los cielos. Pero mire, yo quiero darle un poquito de carne. ¿Quién quiere comer carne esta mañana? Diga conmigo Shemayim. Por acá Shemayim y por acá Shemayim. Dígale a la persona que tiene a su lado: tú no tienes cara de Shemayim. Tenemos cara de creación hermosa, de hijos hermosos de Dios. Pues en el hebreo original, la palabra cielos significa Shemayim. Y cuando vemos que el Espíritu de Dios, es decir, el Ruá Elohim de Dios, adornó el Shemayim, que hablamos de los cielos, estamos hablando de un orden cósmico. Estamos hablando de la organización y del embellecimiento de los cielos cósmicos, de la parte celestial del universo mismo, de la afirmación de las constelaciones y de las estrellas. Ruá Elohim, el Espíritu de Dios, que trajo un orden cósmico a los planetas, a las galaxias, a las constelaciones, puso en orden todo el caos que había, el caos cósmico, y él se dedicó a convertirse en un artista. Y para que usted vea lo inusual, lo hermoso y lo bello y lo artístico que es el Espíritu Santo, yo creo que Yoshi, por favor, me ayudes con una imagen. Mira, acá tenemos 3 planetas muy interesantes. Ay, pastor, me viene a hablar del planetario. No, mire, tranquilo, solo son 3. No se preocupe, que esta no es clase de ciencia. ¿Quién aquí está casado, por favor? ¿Quién acá está soltero? Excelente. Tenemos unos viajes cósmicos para solteros y casados en Terra Trips, Terra Journey. Nos subimos a la nave espacial y mire qué sencillo. Le voy a hablar de 3 planetas súper rápido: 55 Cancri E, WASP 76b y HD 1897-33b. Como que si fuera robot el tipo, como que si fuera robot. Mire, le voy a comentar rápidamente. Rápidamente yo le explico. En el HD 1897-33b, los vientos alcanzan 7 veces, sobrepasan 7 veces la velocidad del sonido. Diga conmigo: la velocidad del sonido. Los vientos sobrepasan 7 veces la velocidad del sonido. Y porque en este planeta hay mucho silicato, este silicato en estos vientos se transforma en vidrio. Quiere decir que ahí llueve vidrio, y que usted en este planeta no pudiera durar 30 segundos, porque es tanta la velocidad de ese vidrio que usted, mire. Así que para los que están casados le va a decir: te portas mal, te voy a llevar al HD 1897. Allá te voy a llevar. Para los que están casados y que están de buenas, les tengo un planeta. Y el planeta se llama 55 Cancri E, en donde en este planeta, ¿sabe qué es lo que llueve? No es vidrio, son diamantes. Un planeta cristalizado y lleno de diamantes a 40 años luz, ahí cerquita. Todavía no podemos viajar a la velocidad de la luz, pero el día que lo hagamos, estamos a 40 años de que usted lleve a su prometida. Le voy a proponer, hermano, en Cancri, porque yo soy un cangre. Le voy a llevar allá a la lluvia de diamantes. Un planeta hermoso, diamantes cristalizados. Y por último, este es para los que de verdad se han peleado con su novio, con su novia, el planeta WASP, lluvia de hierro. Este planeta, durante el aspecto diurno, es tan caliente, a 2400 grados Celsius, que el hierro que se produce con tanta abundancia en este planeta se vaporiza. Eso es durante el día, pero durante la noche, este hierro ya vaporizado que está en las nubes, en la parte alta de la atmósfera, se hace hierro sólido y desciende, y son lluvias de hierro. Te portaste mal, hierro te va a llover, ya vas a ver, lo declaro en el nombre de Jesús por el espíritu de WASP. ¿Qué le quiero decir con esto? Mire qué lindo el Ruá Elohim, el Espíritu Santo de Dios, tan creativo. Él adornó los cielos. Él es tan creativo que dice: hoy se me antoja crear un planeta donde llueva hierro. Hoy tengo ganas, dice el Espíritu Santo, de crear un planeta donde llueva diamante.
Hoy tengo ganas que también se mueven los vientos 7 veces la velocidad del sonido humana y que vidrio se mueva por todas partes. Le estoy mencionando 3 de los incontables trillones y millones de planetas que existen en el universo observable, que la ciencia no ha podido cuantificar. Le hablo de 3, y cuando yo veo estas imágenes yo recuerdo algo. Yo recuerdo que mi Padre Celestial es el dueño de los diamantes, del oro y de la plata y de todos los recursos que existen en el universo. Y cuando yo entiendo esto, por definición entiendo lo que la palabra dice, pues es mi Dios quien suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Porque yo veo el firmamento y veo la creación y digo: wow, mi Dios creó diamantes en otros planetas, Él creó los recursos y Él me suplirá ahora y me suplirá mañana y el próximo mes. Tal vez me han despedido de un trabajo y no tengo el recurso para arrancar un emprendimiento, pero cuando mi fe está puesta en ese Dios que te dice: solamente te basta creer en mí, porque para el que cree todo es posible, yo activo esa promesa y yo la recibo, porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Aleluya. Una persona tan hermosa, el Espíritu Santo. Mire, hablamos de planetas, hablamos de diamantes, y ahora ustedes, los solteros, ya subieron el estándar. Las solteras ya subieron el estándar. Cuando conozcan a alguien, me tienes que llevar al Cancri 55. Entonces, ahí me tienes que proponer y tienes que ponerme el anillo. Hablemos rápidamente del Espíritu Santo, porque parte 3. No, imposible. Ya. Aunque mire, la serie del Espíritu Santo ha estado hermosa, ha estado preciosa. Hay pastores que siempre nos hablan del Espíritu Santo, termino con furor. Pues es bello el Espíritu Santo, es hermoso, no es una fuerza. Él quiere que el objetivo esta mañana es que le reconozcamos como persona, que lo busquemos de todo corazón. El objetivo es que el Espíritu Santo como persona pueda establecer con nosotros una relación en donde el carácter que tú y yo tenemos, los dones que tú y yo tenemos y la guía que cada uno de nosotros necesita para cumplir el perfecto propósito de Dios se pueda optimizar, potenciar y maximizar solamente y únicamente con la ayuda del Espíritu Santo. Entendimiento, revelación, convicción, carácter, guía, dones. El ser humano que no tiene su capacidad natural despierta para alcanzar el propósito de Dios necesita de la ayuda del Espíritu Santo para alcanzar este propósito. Y yo pregunto esta mañana, ¿habrá venido alguien esta mañana quien diga: mire, pastor, yo de verdad necesito vivir en el perfecto propósito de Dios, porque a mí me falta? Soy el primero a levantar la mano. ¿Alguien se me apunta? Porque aunque yo esté acá al frente, no le puedo decir: yo ya estoy viviendo el perfecto propósito del Señor. ¿Cómo? Pues de ninguna manera. Pero es que usted, pastor, semejante, porque soy humano, imperfecto, débil y dependiente, como usted y como yo. Así todos estamos con esa necesidad de depender del Espíritu Santo. Por eso esta mañana yo quiero decirle rápidamente que tengo un brother que fue profeta. Muy lindo el brother, que ya pasó a mejor vida, ya está ya con el Señor. A veces me manda saludes y lo quiero mucho. Diga conmigo Zacarías. A veces entre amigos, ¿verdad? Hey, vamos a comer. ¿Qué onda, Zacarías, vos? Te lo vas a sacar. Pero no, yo estoy hablando del profeta Zacarías. El profeta Zacarías nos habló en el capítulo 4, verso 6, que nunca se trató de fuerza humana, que tampoco se trató de tener una vasta cantidad de ejércitos, que solamente se trató de su Santo Espíritu. Pues no es con fuerza, no podemos empujar el propósito de Dios, no podemos empujar la batalla a nuestro favor e inclinar la balanza a nuestro favor, porque no podremos ganar esta batalla si no es con su Santo Espíritu. Diga conmigo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña a adorar. A veces alguien me dijo, alguien acá, un hermano me dijo: Dave, yo recién acabo de recibir al Señor y a mí me cuesta orar y me cuesta cantar y me cuesta adorar. ¿Qué hago? El Espíritu Santo te va a enseñar. El Espíritu Santo te enseña a orar. El Espíritu Santo te enseña a adorar. El Espíritu Santo te enseña a entender la palabra de Dios. Decía: pastor, pero es que a mí me da sueño cuando leo la palabra. No te preocupes, a todos nos pasó eso. Pues es el Espíritu Santo quien te abre los ojos de tu entendimiento para que puedas entender la palabra de Dios. Él es la palabra revelada de Dios Padre. El Espíritu Santo te enseña que orar por fuerza humana es imposible, pero con Él todo es posible, porque Él reanima
todo lo que está muerto. En serio, se la cuento. Miren, el Espíritu Santo, dice la palabra en el libro de Romanos, pues que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos ahora opera en nosotros. El Espíritu Santo se encargó en su tarea con ese poder de resucitar al tercer día a nuestro Jesucristo, Rey y Salvador. El Espíritu Santo, yo quiero que hablemos rápidamente algunos conceptos. Él es nuestro presente, pero también es un pasado que estuvo activo en la creación. Usted recordará en Génesis 1:2 que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y la faz de la tierra. El Espíritu se movía sobre las aguas. Usted lo recordará en Génesis 1:2. Pero mire qué interesante, pues el Espíritu Santo es la materialización de la voz y de la orden de Dios. En serio, el Espíritu ya estaba activo sobre la faz de las aguas, pero entonces dijo Dios: hágase la luz, y el Espíritu Santo hizo la luz. Cada vez que Dios daba una orden, era el Espíritu Santo obedeciendo la voz del Padre. Con ese poder Él creó la luz, con ese poder se desarrolló la creación. En Génesis 1 encontramos toda la connotación de la creación, pues el Espíritu Santo siempre estuvo allí. El Espíritu Santo, de acuerdo a Romanos 8:26, nos permite a nosotros saber y entender que cuando el acusador, diga conmigo acusador, está constantemente acusándonos, el Espíritu Santo es nuestro intercesor acá en la tierra, para que en las cortes celestiales Jesucristo, nuestro abogado, pueda sencillamente defendernos en esas cortes celestiales. El Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. No se puede reconocer y entender cuáles son los gemidos que Él transmite para interceder por nosotros. Pero mire, se lo voy a poner bien sencillo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo intercede por nosotros de acuerdo a Romanos 8:26? Hay tres voces, diga conmigo, tres voces. Hay tres voces en donde usted tiene que reconocer y tiene que estar claro que si usted no las identifica y no sabe callar dos de estas tres, el Espíritu Santo no podrá interceder por usted. Cuando el acusador, es decir, Satanás, la palabra lo conoce como el acusador, lo cataloga como el acusador. Cuando el acusador viene y te dice a tu oído espiritual: viste que la fregaste, viste que no sos capaz, te volviste a masturbar, hipócrita, mentiroso, ¿qué haces en la iglesia? No vales nada, ya te divorciaste, ¿con qué capacidad vas a predicar? Ni pisto tenés, ni ayudaste al necesitado. Y el acusador está constantemente recordando de tu pasado. Esa es una de las tres voces que tú tienes que aprender a callar. ¿Y cómo lo hago, pastor? Pues tú no tienes autoridad, ni tampoco yo, pero conozco a Cristo, y Cristo es la autoridad suprema. Por eso cuando usted ve en el libro de Mateo que el Espíritu Santo, ojo, no fue que Jesucristo fue al desierto, el Espíritu lo llevó al desierto para encontrarse cara a cara y tener un encuentro, un tú a tú. Hoy sí vamos a darnos en la madre, le digo, a Satanás. Y se encontraron los dos. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Lo venció con la palabra. Cuando tú no acallas la voz de la acusación y descansas en ella, tienes una ausencia de palabra. Y sabes que cuando la acusación llega y el diablo te condena, le fallaste a tu mujer, le hablaste feo, la insultaste, hipócrita, ¿y cómo es que servís? ¿Cómo es que lo haces? Cuando no acallamos esta acusación, ¿sabe qué pasa con esta acusación? Que esta acusación empieza a dormir en nuestras emociones, y de nuestra emoción y de nuestra alma se despierta otro espíritu: temor, ansiedad, ira, confusión. La primera voz que el Espíritu Santo de Dios nos entrena para callar, la primera es la acusación del enemigo, la segunda es la voz de tu corazón. Y cuando estas dos se callen, diga conmigo: es la voz de Dios lo único que permanece. Dígamelo con convicción, como que está vivo: es la voz de Dios lo único que permanece. El éxito del Hijo de Dios radica en la capacidad que tiene para descansar en el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo testifique que tú eres hijo, que tienes promesa, que no ha expirado, que no es el jamón
limoncito que compraste la semana antepasada, que ya se puso ligosito. No, jamás va a caducar y están vigentes para ti y para mí. El Espíritu Santo es tan hermoso que en las ocasiones en las que nos paramos para testificar de Cristo y en las ocasiones en las que servimos para hablar de un testimonio, de acuerdo a Hechos 1:8, el Espíritu Santo es el único que respalda tu testimonio. He escuchado tantos testimonios en una organización a la que pertenecemos, pero quiere que le diga algo. El Espíritu Santo o una persona que está llena del Espíritu es como el viento, aunque no lo puedo tocar, pero sí lo puedo sentir. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, la gente lo siente. Y he escuchado en esta hermosa organización a la que pertenecemos con mi esposa testimonios respaldados por el Espíritu Santo, pero también he escuchado otros que han estado huecos, porque solo el Espíritu Santo nos faculta para hacerle testigo a Él. ¿En dónde? En Soya, en Mexicano, Samaria y hasta en los confines de la tierra, los últimos confines, en todas partes. ¿Sabe? El Espíritu Santo. Qué bien que tengo aquí mis amigos y levanten la mano quienes cantan y son adoradores. Aquí tengo varios, tengo Mauricio, tengo aquí a mis hermanos, Rocío no vino, Fuatito canta. ¿Quién toca un instrumento también? ¿Guitarra? ¿Sí? Tenemos instrumentos, batería, guitarra, tenemos instrumentos. Mire, el Espíritu Santo es tan hermoso y es tan bello que no solamente nos ayuda a orar, no solamente nos ayuda a leer la palabra, pero Jesucristo, sentado en el pozo de Jacob, le dice a la samaritana que llegará el día en donde los verdaderos adoradores, aquellos que adoran al Padre en espíritu y en verdad, se manifiesten, pues tales adoradores el Padre busca. Se lo dijo a la samaritana en el pozo de Jacob. Cuando le dice estas palabras, para los que estamos involucrados en la alabanza, el Espíritu Santo es quien te guía y quien te enseña a la adoración genuina. Usted te recordará, para los que leemos Biblia, que antes en el Antiguo Testamento la gente adoraba como quería a Dios. Mira, habían personas que esqueletos tiraban, habían personas que adoraban, no tenían ni idea de cómo adorar a Dios. Cada tribu lo hacía de una manera diferente. Unos tiraban unos esqueletos, otros tiraban una ropa, hacían un desorden y medio. Pero fue el Espíritu Santo quien levantó a un rey, pues Él es el aceite de la unción. Lo vimos el domingo pasado, que el Espíritu Santo en el libro de Primera y Segunda de Samuel fue el aceite de la unción que destituye a reyes, pero que también unge a reyes. Y Él ungió a un tal David, así como yo. Él no era chiquitito, pero era ungido. Y el rey David dijo: ¿cómo va a ser posible que más de 1 millón de hebreos no saben cómo adorar a Dios? Y el Espíritu Santo toma posesión de él y le enseña cómo crear una institución de adoración para que todo el pueblo adorare a Dios como a Él le gusta. A veces te pasa que no sabes cómo adorar a Dios, y es porque necesitas un poco más del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo levanta a un adorador, es que pastor, viera que yo canto y ay, Dios mío, peligra el vidrio. Dios no quiere tu voz fea o tu voz bonita para que seas un adorador, porque la palabra dice que Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y resulta entonces que en la atmósfera de la adoración, el rey David se tuvo que sitiar en una situación en donde pues lo llamaron porque cantaba bonito y porque su arpa estaba ungida. ¿Y quién fue el que lo llamó? Un tal rey Saúl. Pero dice la palabra que Saúl tenía que llamar a David y que él adorara y que tocara el arpa para que sus demonios huyeran y para que Saúl pudiera calmarse. En el mundo de la adoración, tú puedes ser un Saúl o puedes ser un David, o tu arpa está ungida o solamente escuchas la alabanza de otro para calmar a tus demonios. Tú decides qué quieres ser, o quieres ser un Saúl atribulado, lleno y cargado de demonios, o te atreves a abrir tu boca y elevar tu adoración a Dios. Porque a veces pasa que estamos en una atmósfera cargada y llena del Espíritu Santo. Satanás estuvo en esa atmósfera, era conocido como el arcángel de luz. Él era Luzbel, era la luz más bella, pero su corazón lleno de orgullo, separado de Dios. Puedes estar en atmósferas angelicales y atmósferas celestiales, pero si tu corazón no está dispuesto para adorar a Dios, nada va a pasar en tu vida. Ahora entenderás por qué vas
de día en día, de coyol quebrado y coyol comido, porque no vives la adoración ni en espíritu ni en verdad. Y déjame decirte algo, Dios está buscando esos adoradores. ¿Qué le falta a mi vida, pastor? Adoración genuina en espíritu y en verdad. Yo quiero ser un David, que mi arpa esté ungida para que los demonios huyan. Yo ya no quiero ser un Saúl, en donde solamente al escuchar la alabanza de otro, ay, qué bonitos los de que mueven music, me calmaron el espíritu. Dios quiere levantar y hacer de tu boca y de tu vida un arpa ungida para que los demonios huyan en todo tiempo. ¿Sabes? El arpa de un adorador, tomando como contexto y referencia lo que les acabo de platicar del rey David, vale más ejército, vale más que el ejército de un rey sin espíritu. El arpa de un adorador vale más que el ejército de un rey sin espíritu, porque nunca se trató de fuerza ni de ejército, siempre se trató de su espíritu. Ahora, ¿quién es entonces el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo, diga conmigo, es una persona. Los que me conocen saben que en la casa, en la oficina, en cualquier lado, siento y me quedo callado y dejo que mi esposa hable, ría. Yo no digo nada, yo no molesto a nadie. Estoy sentado en mi caja de la nada. De hecho, con mis ovejas más cercanas, yo a veces pienso, híjole, qué aburrido soy, porque yo callado, soy aburrido. Pero yo no sé qué me pasa cuando estoy aquí al frente. Y lo único que puedo decir es el Espíritu Santo de Dios. Por eso fue que el Señor nos ordenó el primer mes que la primera serie fuera fuego en el altar, para que después pasáramos de la primera serie a la segunda serie, la cual estamos clausurando ahora, el Espíritu Santo. La semana pasada yo le hice a usted una oferta. Yo le dije que si usted quería el material en PDF de las series que estamos desarrollando para que usted pueda estudiarlo en casa y crecer espiritualmente, que se apuntara con la hermana Reinita, quien está ahí atrás. Levante su mano, hermana Reinita. Y la semana pasada, ¿cuántos apuntaron para recibir el material? ¡Solo uno! Pues venga y predique pues el resto, y así yo descanso. Pues ya lo saben. Mire, dele el correo, le va a servir ese insumo, déselo, dele su nombre y su correo. Y estos insumos sé que le van a servir en su casa y con su familia para crecer espiritualmente. El Espíritu Santo pues no es una energía, no es una fuerza, no es viento, no es fuego. Ya le comenté que Él es la creación materializada, porque el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de la tierra, que la orden de Dios fue y el Espíritu materializó. Pero también tiene mente, el Espíritu Santo tiene voluntad, tiene emociones como persona. Primera de Corintios 12:11 lo confirma. Y quiero simplemente platicarles un poquito en relación a lo que el Espíritu Santo viene a convertirse en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo no es algo que tú usas, es alguien con quien tú y yo nos relacionamos. Él no es alguien a quien usar, es alguien con quien relacionarse. Por eso Jesucristo dijo en la ascensión: tranquilos, es necesario que me vaya, porque alguien mayor que yo vendrá. ¿Por qué alguien mayor que Jesucristo? Pues claro, ya lo hemos hablado en el pasado. Jesucristo, en su naturaleza hipostática, siendo 100% hombre y 100% Dios, dependía del Espíritu Santo, quien no era hombre, sino que es su deidad, sino que es su naturaleza como deidad. Por eso es que Él decía estas palabras, pero no es que Jesucristo tuviera menos poder que el Espíritu Santo. Tan necesario para que usted y yo podamos llevar a cabo la obra que el Señor ha preparado para nosotros. Bien, sin el Espíritu Santo, diga conmigo, sin el Espíritu Santo, yo soy un creyente seco. Algunos no los veo así de secos, pero estamos hablando espiritualmente. Hay unos que puedo ver que les gusta el frijolito con la tortilla y el platanito frito y todo lo frito. Pero sin el Espíritu Santo, espiritualmente estamos secos. Espiritualmente no hay vida en nosotros. Espiritualmente nosotros caemos en diferentes aspectos en donde la palabra de Dios no es algo que disfrutamos. Ya hablamos que el Espíritu Santo es el que se encarga de enseñarnos a orar, el que
se encarga de enseñarnos también para la adoración, cómo lo hacemos. Y quisiera 3 valientes, que 3 me ayuden. ¿Habrá alguien acá que tenga de casualidad la banca del agrícola en su celular, la app, la e-banca del agrícola? Necesito a alguien que tenga la banca del agrícola que pase por acá. Necesito que alguien también que tenga la e-banca del Cuscatlán. ¿Alguien tiene la banca de...? Por favor, adelante. Y necesito a alguien que tenga la banca o la e-banca tal vez de la vivienda. Pase adelante, por favor. Quiero que se ponga cabal aquí en fila india. Proyectame ya la cuenta de la iglesia. Bien, yo quisiera que cada uno de ustedes, por favor, pusiera su celular en modo avión. Los 3, pongámoslo en modo avión. Y hoy sí vamos a ocupar un microfonito. Mi amor, si me ayuda, por favor. ¿Ya lo pusimos en modo avión? ¿Sí? Perfecto. Ahora voy a empezar con usted, licenciado Zarco. Yo quiero que usted, por favor, en este momento intente ingresar a su e-banca. Ok, por favor, léame qué dice. ¿Qué dice el mensaje? Error de conexión, verifique su acceso a internet. Ok, el primer error fue error de conexión, verifique su acceso a internet. Ahí está la prueba. Por eso no voy a dar ofrenda, pastor, porque no me pude conectar. José, ¿qué aplicación es la tuya? ¿Y qué dice el mensaje? Si lo puedes. Ocurrió un error, favor, inténtelo de nuevo. Ocurrió un error, favor, inténtelo de nuevo. Ahora veamos qué dice el agrícola. Ha ocurrido un error, no fue posible establecer conexión. ¿Y tú cuál tienes? Lo mismo, ha ocurrido un error, no fue posible establecer conexión. ¿Sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa es que sin el Espíritu Santo vivimos desconectados de Dios. Ha ocurrido un error, no nos podemos conectar. Por favor, inténtelo nuevamente. Te desconectas de Dios y estás desconectado de Dios porque no tienes una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el puente entre tú y Dios. Por eso Pablo decía que el amor y que la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros, y que el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con vosotros. Cuando no nos podemos relacionar con el Espíritu Santo, es imposible para ti y para mí conectarme con la gracia del Hijo, pero también es imposible conectarme con el amor del Padre, porque solo el Espíritu Santo me faculta para que esté conectado con el amor del Padre y la gracia del Hijo. Por eso cuando hay personas que viven desconectados o desconectadas de la gracia del Hijo, a la hora de que se imparte una santa cena, no sienten nada, no lloran por Cristo. Cristo dejó de producir lágrimas de amor en sus corazones. Tu corazón se vuelve endurecido porque no hay conexión con el Espíritu Santo. Tú quieres una vida viva, y como Cristo dijo, he venido para darte una vida y vida en abundancia. Conéctate con el Espíritu Santo. Te falta más conexión con el Espíritu Santo y más desconexión con TikTok. Te falta más conexión espiritual y más desconexión humana y mundana. Por eso, mire, iglesia, yo sé que este mensaje no es para todos, es para los valientes que quieren conectarse al Espíritu Santo de Dios. Pero si usted quiere conectarse, déselo fuerte, y un aplauso para mis hermanos también. No se preocupen, no tienen que transferir. El Espíritu Santo en nosotros, habilidades, dones, poder con el Espíritu Santo, nosotros tendremos los insumos que necesitamos para inventar, crear, diseñar. Diga conmigo, con el Espíritu Santo yo soy hábil, soy capacitado para crear, para construir. Acompáñeme, por favor, vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 31, versos del 2 al 6. Éxodo 31, capítulo 31, versos del 2 al 6.
Dice la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El Espíritu Santo en este verso no llamó y no levantó a un Moisés en donde el espíritu de sabiduría, ciencia e inteligencia descansara. Tuvo que levantar a un Bezalel para construir el tabernáculo de Dios, el tabernáculo de la adoración. A veces piensas, y cuando a veces se habla de Éxodo, piensas en el gran libertador o gran Moisés, pero en muy pocas ocasiones nos detenemos a leer que existe un Bezalel, un Bezalel quien recibió sabiduría, ciencia y fue capacitado, aunque su profesión no fue la arquitectura. El Espíritu Santo lo capacitó, el Espíritu Santo le dio sabiduría e inteligencia para que en la ausencia de conocimiento humano él pudiera levantar el tabernáculo de la adoración a Dios. A veces nos pasa que escuchamos más la voz de otras personas que te dicen: no tienes lo que necesitas, tú no eres suficiente, no lo vas a poder lograr. Muchos lo intentaron y fracasaron, pero déjame decirte que hoy Dios te está diciendo: yo quiero levantarte como un Bezalel, para que tú te levantes, construyas y creas. Tal vez no tienes el recurso ahorita y dices: he perdido el trabajo, no tengo el recurso para emprender, pero Dios hará un Bezalel de ti, porque el Espíritu Santo te facultará para crear un negocio nuevo, para levantarte como un hombre de fe y que puedas servirle a Dios como emisario del Dios del oro y de la plata. El Espíritu Santo te da la capacidad y te da los skills. Pues si lo dije bien. El Espíritu Santo te da los skills, las habilidades que el dinero, que la universidad, que los grados no te pueden dar. O sea, pastor, que es malo ir a la universidad. Por supuesto que no. Pero Pablo dijo en 2 de Corintios: no me refiero a la sabiduría humana, porque esta sabiduría humana es la que los príncipes no conocen. Hablo de la sabiduría catalogada como la sabiduría del misterio de Dios. Léase, por favor, yo le pido que leas el 2 libro de Corintios. Lea el 2 libro de Corintios capítulo 2. Ahí usted va a encontrar un poco más de la revelación que existe del Espíritu Santo a nuestra vida. Gracias a su obra continua, Él revela los misterios que hay en el corazón de Dios. Dice la palabra: pues ¿quién conoce el espíritu del hombre si no es que el hombre mismo? De la misma forma, ¿quién conoce los misterios del corazón de Dios si no es que su Santo Espíritu? A veces nos pasa que yo quiero conocer más que lo que Dios tiene para mí. No conozco el plan perfecto. Mira dónde voy, me veo, no sé si dar el siguiente paso, no sé qué hacer. Te pasa que tienes que meterte más con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hará que la palabra sea lámpara a tus pies y lumbrera tu camino. Es fácil repetirlo en un servicio: sí, la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Amén. Uy, brother, pero mira, la semana pasada la regué, no sé qué hacer. El Espíritu Santo quiere evitar que la riegues. Él se convertirá en lámpara a tus pies. Él respaldará las decisiones que se alinean al plan perfecto de Dios. Sabes, familia, iglesia, me voy a tomar un poquito más, I'm sorry, pero sabe que cuando una persona empieza a vivir así de la mano del Espíritu Santo, reconociendo que sus habilidades y sus destrezas las provee Él, no importa que aunque estemos afligidos en todo, angustiados mas no desamparados, derribados o perseguidos, pero siempre reanimados, entonces con el Espíritu Santo puedes crear, puedes construir aun cuando no hay presupuesto, porque el presupuesto es celestial y eterno. Te mostré 3 planetas en donde hay 3 recursos y Él es dueño de todo el oro y de toda la plata. Este no es un mensaje que he traído para que tú levantes una empresa, es un mensaje que te he traído para que creas que lo que te falta Él lo suple. Al soltero le falta un hombre de Dios, Él lo suplirá. A la soltera le falta, al hombre le falta una mujer de Dios,
Él lo suplirá. A la soltera le falta un hombre de Dios, Él lo suplirá. Al que no tiene trabajo, pídaselo a Dios porque Él lo da. El que necesita sabiduría para educar a sus hijos, pídasela a Dios porque Él la da sin medida y sin reproche. Él es el que lo llena todo. ¿En dónde? En todo, en lo que te falta, pero también en aquello que te sobra para ser de bendición. Por favor, moleste a alguien que tiene al lado y dígale: yo me voy a juntar con alguien lleno del Espíritu Santo. Y quiero hacer una pregunta honesta y sincera y sin compromiso. ¿Quiere que termine ya, sí o no? ¿Me da permiso? Un poquitito más. Va. Por eso Jesucristo dijo, las palabras de Jesús dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí lleva mucho fruto. El problema está en que tú ya no cargas fruto porque piensas que tú eres el productor del fruto. Yo no necesito producir lo que no es mío. A ver, que alguien me diga algún fruto del Espíritu, por favor. Gozo, vamos a quedarnos con el gozo. Yo no puedo producir gozo. Humanamente hablando, el ser humano ha intentado de anestesiarse. Mira qué video motivacional más cachimbón. Wow. Mira este libro de superación personal. Wow. El ser humano ha intentado motivarse y automotivarse por sí mismo, pero yo no puedo llevar el fruto que no me pertenece. Yo necesito al que produce el fruto para que yo pueda llevar el fruto que le pertenece al que produce el fruto. No sé si usted me entiende, pero yo quiero decirle esta mañana que necesitamos de mucha producción. Por eso Jesucristo dijo también, y entonces dijo Jesucristo: en esto os conoceréis, en que lleves mucho fruto y seáis así reconocidos por mi Padre. Él quiere que lleves el fruto. El problema está, mire, el don bendice para el que canta, para el que predica, para el que ora por sanidad, para el ministro, para el salmista. El don bendice, el don edifica, el don ministra. No tengo duda de eso. Pero el fruto es lo que realmente alimenta a los que te rodean. Por eso es que hay personas que son de bendición a lo lejos, pero de cerca son de maldición, porque no llevan fruto, y cuando estás cerca no hay fruto. Por eso Jesucristo, cuando tenía hambre, dijo: hay un árbol, y se acercó y dijo: aquí no hay fruto. Pensaba que en ese árbol había fruto. Tu responsabilidad es cargar el fruto que solamente el Espíritu Santo puede producir, para que tú seas de bendición a aquellos que te rodean. Por eso es que hay personas que pueden dar un servicio y ser de bendición a otros, pero en su casa lastiman a sus hijos, lastiman a su mujer, evaden impuestos, son de maldición para sus vecinos. Cristianos como esos, mejor me quedo como estoy, porque no cargan el fruto. Alguien habló de gozo, pero también hemos escuchado de amor, gozo, paz, paciencia. Cuando yo tengo una relación con el que produce el fruto, Él produce el fruto en mí de la paciencia. Cuando de pronto tú eres una persona muy difícil de amar, y entonces, como tú eres muy difícil de amar y Él ha producido la paciencia, el fruto en mí, que no es mío, yo lo cargo. En tu carácter de burro, tú comes de mi paciencia y soy de bendición y te alimento. Cuando el Espíritu Santo produce en ti humildad, yo puedo estar delante de mi esposa y pedirle perdón, aunque ella haya tenido la culpa primero. Y le cuento que en muchas ocasiones es al revés, pero porque los dos comemos mutuamente de ese fruto. Pero cuando hay una ausencia de fruto, hay matrimonios que no se soportan, hay relaciones laborales que no se pueden ni ver. Mira cómo me habla, ¿qué se cree? Mira quién soy yo. Acabo de grabar un CD y mira, y en los buenos días me dijo: no,
No, usted cargue el fruto y que el resto se alimente del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la humildad, de la mansedumbre, de la templanza y del dominio propio. Levante su mano y diga: en lo que queda del año yo voy a cargar mucho fruto, porque el Espíritu Santo lo producirá en mí. La paciencia, cuando yo hablaba de paciencia con mi mamá, es algo que yo no puedo impartirle. Voy a orar. Oh, espíritu de paciencia, te lo imparto. Te imparto aquí, mira, el espíritu de amor, el espíritu de fe, yo te lo imparto. Son cosas que ningún ministro puede impartir. ¿Por qué cree que nos humillamos bajo la poderosa gracia de nuestro Señor Jesucristo? Si Pablo lo dijo: tengo que reconocer mi lugar, humillados ante la poderosa gracia de aquel que me sacó de un bar, de una discoteca, de la cocaína, del alcohol, de las drogas y de la mala vida. El que arrancó el pecado para decirle a lo vil y a lo menospreciado: Él estuvo hundido en drogas y en alcohol, pero mira cómo lo levanté, porque Él es la evidencia de que mayor es el que está en Cristo que el que está en el mundo. Levante su mano conmigo y diga: el Espíritu Santo en mí. No, dígalo con convicción: el Espíritu Santo en mí es fruto fresco que alimenta a los que caminan conmigo. Sabe, tengo que aterrizar. Ha sido una serie maravillosa. Yo les prometo, iglesia, que el próximo año tendremos una serie Espíritu Santo 2.0, porque como dijo Pablo, no pretendo alcanzarlo todo. No es que yo ya lo haya alcanzado todo, yo le comparto de lo que Él me ha dado, pero hay más que compartir, hay más que dar, hay más que dar. No sé si les ha pasado que han conocido personas que en el camino abandonaron la fe, se desviaron, se apartaron. Es porque solo el Espíritu Santo te da el fruto. Y diga conmigo: fruto es igual a carácter. Gente con mucho don, gente con mucha capacidad, con muchos dones, pero sin el fruto, es decir, sin el carácter para atesorar en sus manos y sostener en sus manos el propósito de Dios. Solo el fruto te da el carácter que tú necesitas para no ser de doble ánimo, inconstante en todos tus caminos. La misión de esta serie es que tú te conviertas en un loco y en un apasionado porque el Espíritu Santo produzca fruto en ti. Pero lo que más se nota en tu vida es el fruto de la carne y menos el fruto del Espíritu. Por eso es que la palabra dice que para el hombre natural estas cosas son locura, pero el hombre espiritual, cuando se habla de la palabra, se enciende. El anhelo de mi corazón es algo que yo no puedo producir, pero que el Espíritu Santo sí podrá. Que usted se encienda en pasión por la palabra y la presencia de Dios. No se trata de buscar un desempeño espiritual, se trata de buscar el carácter espiritual para que tú alcancen el perfecto propósito que Dios ha creado para ti desde antes de la creación de los tiempos. Porque no todos pueden decir: sí, tus planes y tus pensamientos son de bien y no de calamidad. No lo pueden decir, pues estoy en una tormenta, enfrentando un gran gigante, pagando el precio de mis errores y la consecuencia de estos mismos. Pero son pocos los que pueden decir: yo camino en el plan perfecto de Dios, yo camino en el propósito perfecto de Dios. Porque no es cuestión ni de don ni de capacidad, es cuestión de carácter. Y el carácter solo me lo da el fruto, y el fruto en abundancia que el Espíritu Santo puede producir en nosotros. Familia, la guía, la dirección real solo la produce el Espíritu Santo. Por eso la palabra dice en el libro de Efesios que Él nos guiaría a toda verdad. El Espíritu Santo es la revelación de lo que la palabra dice. El Espíritu Santo es la voz interna en tu interior de la convicción que Dios tiene para ti con sus planes, pensamientos y tu identidad. Él es la confirmación de que tú estás en un constante proceso de transformación y que no existe condenación para los que ahora viven en Cristo Jesús. No existe ni condena, ni pasado, no existe altura, ni anchura, ni profundidad, nada
puede separarte del amor de Dios, el perfecto amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso cuando manejamos, nos gusta manejar normalmente en las horas donde no hay tráfico. ¿A quién le gusta manejar con tráfico? ¿Y cuáles son las horas en donde más tráfico hay en El Salvador? 5, 6, 7, 8 de la mañana. ¿Sí? ¿Sabes? La vida guiada por el Espíritu Santo tiene dirección que te hace manejar sin tráfico. Él es la dirección, Él es la guía que te permite manejar sin tráfico. El problema es que cuando vivimos sin el Espíritu Santo, nuestra vida está cargada de un tráfico de problemas. Y con Él, nuestra vida no tiene esa clase de problemas. Claro, Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya he vencido el mundo. Lo que significó que para el pueblo de Israel, la travesía en el desierto tuvo que haber sido aproximadamente de 19, 20 días y se convirtió en 39 años. Lo que esto significa es que hay pequeños procesos cortos de aprendizaje de unos cortos días para que Dios te lleve a tu próxima promoción. El problema está que por la dureza de tu corazón y la ausencia de fruto, entonces tú alargas un proceso que se convierte en disciplina. Disciplina de años para Israel, cuando tuvo que haber sido un proceso de tan solo unos cortos días. Familia, yo termino, ya lo dije como 3, 4 veces. Y quiero cerrar con esto. Reini, tal vez sí, la lucecita, por favor. No vamos a poner una alfombra. A nadie le voy a tirar mi saco. No se preocupe. El Espíritu Santo no se puede forzar. Él hace como Él quiere. No quiere decir que yo esté en contra de tales prácticas. Sencillamente estoy claro en algo: que el Hijo de Dios que obedece la orden del Espíritu Santo es respaldado o respaldada por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no me ha dicho que le tire el saco, no se lo voy a tirar. Ya cuando se lo tire, y esa loción, Pastor David, ¿cuál es? Está bien, no hay problema. Pero sí quiero invitar a la congregación a que cerremos este espacio teniendo muy claro y teniendo claridad que el Espíritu Santo desea llenarte a ti y llenarme a mí. Número 1, para que tú y yo rindamos lo que tanto nos cuesta. Diga conmigo: control. Para que le rindamos el control de nuestro presente, de nuestra familia y de nuestras vidas. A veces pensamos que el arrepentimiento solo sucede cuando hemos cometido un pecado, o que tan solo sucede, o que tan solamente se produce y sucede cuando de verdad hemos cometido un acto o una falta de gravedad. Pero el arrepentimiento no es nada más ni nada menos que reconocer que no estoy caminando en la voluntad de Dios y en el propósito perfecto. Y tienes que ser muy sincero contigo mismo y responderte esta pregunta a corazón abierto: no lo estoy haciendo. Y si no estás caminando en el perfecto plan y en el perfecto propósito, el arrepentimiento para que cambies de dirección y que vuelvas al camino es necesario. Entonces, necesitamos el arrepentimiento para que el Espíritu Santo tome el control de aquellas cosas que Él quiere controlar. Usted llámele como quiera: autosuficiencia, carácter, sabiduría en su propia opinión, pecado oculto, lo que el Espíritu Santo le va a confirmar. Segundo, después de que yo le pido al Espíritu Santo en arrepentimiento que quiero caminar con Él, en compañía de Él, segundo, usted tiene que pedir ser lleno de Él. ¿En dónde encuentro yo la manifestación de su llenura? En Lucas 11:13. Si vosotros, siendo malos, le saben dar cosas buenas a sus hijos, dice la palabra, cuánto más el Padre Celestial no os dará de su Santo Espíritu. Tienen que pedir esa llenura y anhelarla. Y tercero, al arrepentirte, al recibirlo, sencillamente te dispones a obedecerle. Ya le he compartido, iglesia,
que las 3 características bíblicas de la obediencia son solamente 3. Y ya voy cerrando. Si yo quiero obedecerle a Dios, tengo que cumplir estas 3. Si cumplo 2, pero no cumplo la tercera, yo no le estoy obedeciendo. Si cumplo solamente 1 y no cumplo 2, mucho menos estoy obedeciendo. Usted recordará que la obediencia a Dios, número 1, es incuestionable. Señor, tú lo dijiste, no lo cuestiono. 2, es inmediata. Obedecerle a Él es hoy, no mañana, no el otro año, hoy. Y también es completa, nada medias. Si tú le obedeces al Espíritu Santo de forma incuestionable, de forma inmediata y de forma completa, créeme, estás por ver la gloria de Dios. Esperamos que Dios haya hablado a tu vida por medio de este mensaje. Te invitamos a que puedas acompañarnos en cada uno de nuestros servicios los días domingo a partir de las 9:30 de la mañana. Búscanos en nuestras diferentes redes sociales, en Instagram como terraviva.sb y en nuestra página de Facebook como Terra Viva Iglesia. Nos escuchamos en nuestro próximo podcast. Que Dios te bendiga. Iglesia Terra Viva, un lugar donde tu fe florece y tu vida se transforma.